Análisis del discurso. Película, Los colores de la montaña versus Voces inocentes. El análisis realizado a continuación es la comparación de dos dispositivos discursivos. El primero es la película Los colores de la montaña, film colombiano dirigido por el director Carlos César Arbeláez. Se estrena en el año 2011, apto para todo público. Este film tiene un enfoque muy claro, habla de la cruel realidad que se vivía en el gobierno, con su ejército y las guerrillas marxistas revolucionarias en la época de los años 50 y 60, en donde se presentaban injusticias sociales, asesinatos a sangre fría, los campos minados, los desplazamientos forzosos. Esta historia gira en torno a un niño llamado Manuel de tan solo 8 años, con pocos privilegios, quien vive con su familia y junto a la comunidad, quienes se vieron afectados por las situaciones descritas anteriormente. La segunda película es la película de Voces Inocentes, dirigida por Luis Mandoki, director en México y en Hollywood, realizada en Jalapa, estado de Veracruz, en el año 2004. Esta película va enfocada en los problemas que viven personas inocentes debido a la guerra civil que se da en los años de 1980. Esta guerra inicia con el conflicto agrario y se desarrolla con los enfrentamientos entre guerrilla y militares. Esta va dirigida a un público adulto debido a su contenido violento. El objetivo es relacionar los dos dispositivos audiovisuales. Asimismo, podrás encontrar las diferencias y las semejanzas que existen entre sí, basados como eje central en el mensaje, la problemática y la solución. La principal que orienta el presente análisis está sujeta a las vivencias y experiencias desde la perspectiva infantil en épocas del conflicto armado en cada país en donde se presentaron los hechos. Podemos evidenciar diferencias en la lucha de la supervivencia por cada uno de sus personajes, siendo en Los colores de la montaña la amistad y el amor lo que mantiene a los niños con la inocencia intacta, mientras en Voces inocentes el personaje principal debe afrontar la vida con madurez y responsabilidad. La iglesia en la guerra. La iglesia tiene un papel muy importante en la guerra. Es el refugio de todas las personas que la sufren y piden por la paz. Partiendo de este punto, ambas películas nos permiten evidenciar cómo la iglesia es la protectora y mediadora ante los menos favorecidos. En la película Voces inocentes, el padre muestra un interés genuino y honesto por los niños, al punto de arriesgar su vida por ellos. Por otro lado, en la película Los colores de la montaña, la iglesia es el asilo para quienes huyen de la guerra y quieren buscar un refugio seguro. Al realizar un análisis de los dos dispositivos, podemos evidenciar la intención de los directores en cada una de las películas. Por un lado, vemos las personas que son invisibles en el campo rural y cómo los demás se aprovechan de esto. Y por otro lado, vemos cómo los grupos revolucionarios pueden llegar a cambiar su mentalidad, llegando a ser egoístas y se llegan a ir en contra de la sociedad y dejan de ser protectores para pasar a ser enemigos. De modo sucede en la película Voces inocentes, donde los niños se ven forzados a ir a la guerra. Deben dejar a sus familias y con tan solo 12 años aprender de armas, sangre y violencia. No se les permite elegir y mucho menos quejarse. Entre lágrimas y tristezas se alistan para ir al infierno, al conflicto armado. Deben olvidarse de sus amigos, de los juegos que los divierten. Estos niños, además de perder su libertad, pierden su inocencia y pasan de estar en la lista de menores favorecidos El factor común en ambos dispositivos es la violencia. En Colores de la montaña la evidenciamos en cómo unos niños, queriendo jugar y disfrutar de su inocencia y su niñez, se ven afectados por minas, por guerras, por violencia entre grupos guerrilleros y sus progenitores. Y por otro lado, en Voces inocentes evidenciamos cómo el personaje principal tiene que huir frente a los reclutamientos que se le hacen a los niños y en cómo los padres tienen que convertirse
en personas que advierten ante los peligros que sufren cada día. Continuando con nuestro análisis, encontramos algo muy importante con los grupos armados. El conflicto armado es una actividad sometida a presiones, argumentada en ideas políticas, guiada por personas que buscan el poder con estrategias belicosas. En este contexto, las dos películas tienen una convergencia significativa, ya que podemos analizar cómo los grupos armados tienen patrones similares en la forma de actuar, en la que viven sus problemáticas en medio del conflicto armado. La manera en que planean y dirigen son muy paralelas. Utilizan el miedo para intimidar al más débil. Se aprovechan de la población y cometen crímenes atroces que se quedan sin justicia. En la película Voces Inocentes mueren varios niños en los enfrentamientos y nadie paga por este crimen. Estas vidas solamente le duelen a sus familias. Para el Estado y los grupos armados solo hace parte del negocio llamado guerra. Después de haber analizado los dos dispositivos, concluimos que es complejo comprender cómo muchos niños en medio de su inocencia tienen que vivir muchas situaciones aberrantes y humillantes por parte de los adultos por conflictos de intereses y sus luchas por el poder. El conflicto de intereses entre los grupos ilegales contra el Estado sigue impactando negativamente en el libre desarrollo de los niños en las zonas marginales de los países latinoamericanos. Uno de los negocios más rentables, donde los más beneficiados son los grupos armados, que bajo la fachada de querer ser los redentores del pueblo, se enriquecen sobre la base de una red de economías ilegales, como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el tráfico de materias primas, armas, personas, entre otros, debido a la ausencia del Estado en los territorios más vulnerables. En base al análisis llevado a cabo, podemos evidenciar que en pleno siglo XXI las familias viven los sucesos que se evidencian en la película. Aún existe el desplazamiento forzado y la expropiación de tierras, y los niños son víctimas de esto en diferentes regiones de nuestro país y de otros países.